Carlos, y a toda la audiencia. Bueno, David, encantado de tenerte nuevamente con nosotros. A ver, David, estamos aquí prácticamente muertos de calor en el sur de España, el promedio, digamos, el final de la primavera también, es desde la práctica un verano anticipado, casi 30 grados en el día de hoy. Lo que será en julio, lo que será en agosto, que ya lo conocemos, es un pequeño gran infierno. Me estaba fijando la temperatura acá para hacer el contraste igualmente. Recién. 14 grados, que es la máxima de hoy. 14 grados. Bueno, sí. Es como que estamos casi de un lado muerto de calor, y yo tenía referencias que la mañana temprano en Buenos Aires ya había menos de 10 grados. Sí, 3, 4 grados. Así que en cierto modo en Buenos Aires muriéndose de frío. Entonces yo venía pensando qué mejor que un individuo muriéndose de calor y otro de frío, es decir, dos muertos, como para plantear un programa justamente sobre los muertos. Creo que es punto de partida ideal. Totalmente. Entonces, por mi parte, tanto como permitiéndome una pequeña definición, una contextualización y algunos, tomarnos de alguna punta de ovillo que nos sirva para dar consejos prácticos, me permito definir la muerte, empezando no por la muerte viva misma, sino para ver un muerto estuvo vivo, un vivo estuvo muerto, pero me quedo más tranquilo si empiezo por qué es un vivo. Y así un poquito vamos recapitulando conceptos de los primeros programas. Entonces, en general, porque la vida, como diría Aristóteles, es un gran quilombo, es un gran desorden, hay muchísimas posibilidades. Esto no es ni el paraíso de la armonía, ni el paraíso de la abundancia, ni mucho menos. Entonces es como que todo lo imaginable y hasta más allá de lo imaginable terminan confluyendo en una realidad más que complicada. Pero aún así podemos extraer al menos significados esenciales. Entonces tenemos que, en general, estar vivo significa estar dentro de un contexto evolutivo por el cual un alma, no como se supone un alma exactamente encarna, sino que una especie de desdoblamiento de ella entra en el contexto físico con todo lo que eso significa. Decíamos que un maestro aplicaba al menos un término que nos parecía bastante, hasta desde la sonoridad, como bastante real, que era eso del átomo permanente. Él decía, ¿qué es lo que está encarnado? No exactamente el alma, el átomo permanente, que es una especie de desdoblamiento que viene del plano álmico y que condensa tanto parte de ese plano álmico metido acá en la Tierra, como toda la experiencia ancestral de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con un engranaje muy complicado, donde tenemos, como dice alguna escuela, el punto de contacto cuerpo-mente, el punto de contacto entre la Tierra y lo que se mete adentro de la Tierra. Y, digamos, simplificando, eso es una persona viva. ¿Y qué pasa cuando la persona se muere? Que se corta ese hilo, para algunas escuelas se corta el antacarana, se corta ese punto de conexión cuerpo-mente, y ahí tenemos que un vivo pasa a ser un muerto, pero a la vez un muerto, un vivo, es vivo porque antes hubo alguien que desde el mundo de la muerte entró en ese mundo de los vivos. Entonces, una pequeña contextualización ahora en relación a que nos parece ideal circunscribir el tema de la muerte y de los muertos al gran mundo de lo invisible. O sea, un muerto básicamente es alguien que no se ve, pero también no se ve un egregor, tampoco se ve un ángel, tampoco se ve en principio un extraterrestre, tampoco se ven formas energéticas de todo tipo, de tipo parasitario, de tipo infeccioso energético, si se quiere. Tampoco se ven los espíritus de la naturaleza. Entonces queremos un buen modo de contextualizar esto, de decir qué son los muertos, hablamos de los muertos en relación con los vivos, parte de un gran mundo invisible que nos influencia, que nos condiciona, y que básicamente creemos no tiene nada demasiado bueno para ofrecernos, empezando por querer parasitarnos.
creemos que la relación ideal entre alguien que está fuera del mundo de los vivos terrestres y nosotros es la de que si realmente nos quieren ayudar, hacen lo posible por entrar a donde nosotros estamos. Si dicen que nos quieren ayudar estando afuera, yo por lo menos sospecho. Creo que más bien nos quieren sacar algo para continuar sobreviviendo o enriqueciéndose o parasitándose en el sentido más llano de la palabra, a partir de algún principio que les guste de nosotros. Porque lo estén necesitando, porque no estén viviendo en ese limbo, en ese paréntesis, en esa pausa para volver a entrar a una forma, que es donde se limita la experiencia evolutiva. Y bueno, lo pasan un poquito mal y un poquito de fiesta, tratando de ver qué principio nos puede robar hasta poder volver a entrar a este mundo. Entonces, creemos que eso sí es una contextualización práctica y que podemos dar un par de consejos en cuanto a ver, primero, cómo reconocer cuando hay algún tipo de parasitaje por parte de la muerte, cómo prevenirnos acerca de ello, qué principio despertar en nosotros para que los muertos no nos tomen, no se agarren de nosotros. Entonces creemos que hay bastantes líneas como para hacer de esto al menos una mínima introducción a algo práctico que haga que nos protejamos de esta gente. A ver, yo creo que lo ideal en cuanto a eso es hablar de lo que un maestro esoterista me enseñó, se llama el quartz. ¿Qué es el quartz? Es un principio físico, es como una especie de llave de encendido de motor de nuestro cuerpo físico por el cual tomamos posesión de él con todo lo profundo que eso significa. A veces creemos que es solamente por mover el cuerpo, por estar activos trabajando, por llevar nuestro cuerpo y también aplicarlo a una actividad intelectual. Realmente ya estamos encendidos, ya estamos conscientes, ya lo estamos habitando al máximo de lo que podemos hacerlo. Y en realidad no es tan así, porque hay básicamente tres maneras de vivir. Una es la consciente, pero otro es el plano del automatismo y otro es el plano de la obediencia. Entonces volvemos a que la vida es bastante más complicada de lo que parece, y realmente estamos habitando nuestro cuerpo y con el motor encendido y en una real posesión de este cuerpo, en todo lo que significa, cuando lo habitamos de manera consciente y activamos esa llave de ese motor que se llama el quartz. ¿Qué pasa cuando activamos el quartz? Nos empezamos a hacer cargo de nuestra vida en cuanto a que activamos desde lo más profundo el principio de la voluntad, y a la vez eso permite que nos despeguemos de un rastrojo de muertos y otros amigos y no tan amigos que se cuelgan de nosotros cuando ese quartz está apagado, es decir, cuando funcionamos tanto por automatismo, por más que no nos demos cuenta, o tanto por el principio de obediencia, aunque no nos demos cuenta. Entonces, alguien con el quartz activado, ¿qué es tener el quartz activado? Primero, entender el juego, de que estamos vivos si no funcionamos sobre el principio de obediencia, sobre el principio de automatismo, y algo fundamental que gracias a Dios tenemos varias posibilidades de desplegarlo, y por lo tanto no es, aparte de ser necesario, no es tan aburrido, tenemos varias formas de aplicarlo, varias formas de encender el quartz, es a través de una actividad física consciente. Por eso la importancia y por eso no porque sí, hay tanta disciplina iniciática, hay arte marcial, hay disciplinas aplicadas a todos los principales juegos que nos permiten habitar nuestro cuerpo. Yo siempre hablo que percibo por lo menos 4 grandes posibilidades de habitar nuestro cuerpo, a través del trabajo de la fuerza, de la flexibilidad, de la resistencia y de la velocidad. Tenemos disciplinas para cada una de esas cosas y disciplinas que combinan todo. Pero reitero, primero entender el juego, uso consciente del cuerpo, automatismo para cuando dormimos, uso obediente del cuerpo, pero viviendo la paradoja de obedecer pero siendo consciente de que estamos obedeciendo cuando sea imprescindible hacerlo. Entonces, de esa manera, aunque más de uno le resulte extraño, de ser dueños realmente de nuestro cuerpo,
empezamos a ser dueños de nuestra vida y cortamos el lazo con todo el rastrojo de muertos que quieren alimentarse de alguna manera de nosotros. Primera invitación, David, a que comentes y amplíes esta pequeña introducción nuestra. Bueno, Carlos, a ver por dónde podría empezar. Me parece muy interesante el tema que comenzaste hablando, del parasitaje, y también el tema de la voluntad para hablar. Pero bueno, en cuanto al parasitaje, creo que tanto vos como yo podemos recomendar a Corrado Malanga y algún que otro video que vos hayas realizado, donde, bueno, Corrado Malanga nos explica que somos, sin usar esta expresión, una granja presta al parasitaje todo el tiempo. Y bueno, después hay otro tema del que hablaste, que es el de la voluntad. Creo que también tiene que ver con el tema de conocer nuestras sombras, técnicas para eso sobran. Cada uno debe ejercer su voluntad conociéndose uno mismo. Y me dio el disparador al tema de las iniciaciones, el tema de la voluntad. Porque creo que vivimos, o el hombre moderno vive en un cosmos desacralizado, donde ya lo mágico fue cambiado por algo mucho más material y lo oculto está desprestigiado de alguna manera. Lo que no puede someterse al método científico no tiene ya probablemente ningún sentido. Una iniciación, para mí es un modo de conocerse. La mutación ontológica, si se quiere, del ser, el paso de la niñez a la adultez, el paso de una jerarquía inferior a una superior, o bien el paso a una vocación realmente que uno tenga espiritual, como la de un chamán. Cuando vamos a lo que podemos llamar una iniciación que lleve a la niñez o a la adultez, tenemos ritos en el judaísmo, en el cristianismo y en todas las religiones, donde un hombre se hace, o una mujer se hace mayor y tiene que pasar determinada prueba o por determinado rito para sentirse parte de un grupo. En los judíos está el Brit Milá, que es la circuncisión a los 8 días de nacer por un pacto de Abraham con Dios, conmemorándolo, le cortan el prepucio. Y bueno, obviamente los judíos no son los únicos que se cortan el prepucio en ese sentido. Pero después hay iniciaciones que implican una jerarquía. Y ahí podemos poner hasta la masonería o los grandes guerreros del pasado. Me vienen a la cabeza las Mannerbund, donde realmente todo tenía que ver con hacerse hombre. Muchas veces hablo de las tribus germánicas, ¿no? Del pasado, donde para hacerse hombre debían o matar a un animal con sus manos, o no cortarse el pelo ni la barba hasta determinada edad, que mataran a alguien en batalla. Y vemos cómo las iniciaciones ya empezamos a entenderlas como algo más cercano a la muerte. Creo que la iniciación es la muerte de algo anterior, y cuando alguien por medio de un rito la hace consciente, esta transformación real que se pudo dar, bueno, cambia la concepción de uno del mundo, la concepción de uno sobre sí mismo, se accede muchas veces a algún tipo de secreto, porque la iniciación siempre comporta, ahora vas a ser parte de algo. Entonces, vuelvo a lo de ser consciente. Creo que entre la iniciación y la muerte vemos este juego siempre de hacer consciente algo que no era consciente. Obviamente, en palabras junguianas podemos hablar de llevar a la luz otras sombras, y muchas veces de esa manera vamos a ver quién nos domina, cómo nos domina y cuál es nuestro verdadero potencial. Sin embargo, el tema de las iniciaciones me parece verdaderamente ilustrativo sobre este tipo de cuestiones. Bueno, ejemplos sobran, se podría hablar de los berserkers, donde aparte de iniciación, la iniciación tenía que ver con resistir un dolor físico, con pasar una prueba, con tomar parte
o que la fuerza de un animal forme parte de uno. Entonces, creo que para mí lo más importante de la muerte es verla como transformación. Sí. No sé qué pensás, no sé si me fui un poco de hilo por el que estaba yendo, pero me interesaba llevarlo por este lado, la iniciación, qué es, a qué nos lleva y dónde juega muerte el papel acá. ¿La muerte es el fin de algo o el comienzo de otra cosa o ambas cosas? Sí, David, por supuesto. Planteamos en principio que es un tema infinito y tanto que hay justamente más para decir de los muertos que de los vivos. Y a ver, y tanto como los muertos en cuanto a aquellos que están fuera de lo que llamamos vida terrestre, pues son nuestras palabras, ¿cómo nos llamarán ellos a nosotros? Tendríamos que preguntarles, pero a la vez, estando en este contexto de vida terrestre, encarnados, tenemos muchas posibilidades de algo que podríamos llamar estar muertos en vida. Si se quiere, la más literal de todas, que es la de una persona que está en lo que se llama estado vegetativo, es donde, o sea, está conectado mecánicamente el mundo álmico con el terrenal, pero ¿qué pasa? El transductor, que es su cerebro, está en corto, y la persona no está ni en un lado ni en el otro, si se quiere, está acá, pero en un estado como de hibernación. Y después, esto puede remitir a muchas cosas, ¿qué me viene ahora a la mente? ¿Cómo le deja, en qué estado interior puede llegar a dejar una secta a una persona? Es un tema más que interesante. Cuando uno ve una persona que está en una secta, aunque ellos quizás no lo reconozcan, que nunca lo van a hacer, uno ve una persona que está en una secta hablando hasta con vivacidad, con inteligencia, con humor, y sin embargo uno nota que, no, pero acá hay algo que no está, hay algo que falla. Yo tengo experiencia de haber estado en ambientes donde había al menos algunas pocas personas, sé que estaban en cienciología, y en especial me impresionó mucho, más de una vez escucho discursos de un miembro de la cienciología, pero sabes que no sobre cienciología, estaba en un ambiente de salud la persona. Era impresionante, tenía el carisma, si se quiere, de un conductor de televisión de los muy buenos, de eso que tiene un magnetismo impresionante, un poder de comunicación increíble, sentido del humor, memoria, rapidez de lenguaje impresionante. Sin embargo, vos lo mirás y decís, este tipo no está ahí adentro, hay alguien que está hablando. Bueno, eso tiene una explicación técnica, que es que la secta, o alguien o algo, o algún tipo de entidad o de egregor, por medio de la secta, le chupó el principio álmico a la persona, que está prácticamente entrando como con un hilo de pensamiento, o si se quiere, con el mismo vestigio de alma que le puede quedar a una persona, a la cual le chuparon prácticamente todo, simplemente le dejaron el antacarana, el mecánico, así como el que está en estado vegetativo, pero le desconectaron la conexión, si se quiere, de conciencia, o de energía propiamente dicha. Dejar la conexión mecánica, el plug mecánico. Este tipo ves que habla, pero que no está. Y eso es muy impresionante. Ahí estamos con el tema de los muertos en vida. No sé si alguna vez observaste una persona, sea en vivo o en una filmación, o dedujiste que alguien podía estar muerto en vida por haber leído acerca de este tipo de cosas, por ejemplo, de las sectas. Si deduje si alguna persona pudo estar cierta en vida, no como proceso muerto en vida, perdón, no como proceso lógico, sino como una cuestión del sentir o de lo que uno pueda percibir. Totalmente, hay personas que se ven vacías, tal vez como entidades que van y vienen, que en su vida no esperan hacer nada ni harán nada, y que no tienen anhelos, pasiones o razones más pasionales. De alguna manera, creo que este tema tiene que ver con la voluntad, el autoconocimiento nuevamente, y a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es la verdad desnuda de uno mismo. Básicamente, cuando hablamos de esto, se trata del autoconocimiento respetando
tal vez nuestras falencias, lo que tenemos que aprender, pero iluminando todas nuevamente con zonas oscuras que donde está nuestro verdadero potencial. Y a partir de eso, creo que conociéndose uno mismo no vamos a buscar ningún tipo de salvador externo. Y también tiene que ver, este tipo de personas probablemente ya hayan cambiado su lenguaje, sus modos, sus maneras de ver las cosas a partir de nombrarlas o no. Hace un momento hablaste del lenguaje y bueno, hay una leyenda egipcia que dice que en el inicio no existía nada, pero porque no se conocía el nombre de las cosas. Cuando se empieza a conocer el nombre de las cosas, lo peor era destruir ese nombre. Cuando se destruía este nombre, la cosa dejaba de existir, ¿no? Le estamos dando al nombre un valor más que meramente simbólico, representativo de una vocal o de una imagen. Me parece que está muy bueno hablar de la muerte y hablar del simbolismo de la carta de la muerte del tarot. Trato de repetir un poco con el tema, pero creo que es excelente para graficar el tema de la muerte. ¿Me escuchás, Carlos? Perdón. Sí. Perfecto. Bueno, el arcano número 13 es un arcano sin nombre. Esta leyenda egipcia bien podría graficar lo que entendemos de la importancia del nombre y de la existencia o no de la muerte, porque no se la nombra. Entonces, la muerte existe, ¿qué es la muerte? En una falacia lógica uno puede decir que la muerte es o lo contrario de la vida o la negación de la vida. Pero creo que es más importante verla como la transición a otro estado. Nuevamente, en una iniciación, la persona que va a consagrarse muere a su vida profana para dar lugar a la vida sagrada. La muerte era un ser representado en las cartas como Thanatos, que luego pasó a ser ese esqueleto lungo, después se le dio la parca, o que puede representar bien la hoz de Saturno o de Ceres, y esta hoz, ¿qué era lo que hacía? En el caso de Saturno lo utilizaba para castrar o para podar la vida. En el caso de Ceres, la utilizaba justamente para la cosecha y para desmalezar. Es decir, la muerte tiene un significado de transición meramente. Nosotros lo vemos como algo definitivo. Nosotros vemos personas que probablemente podemos decir que están muertas en vida, pero realmente creo que si estuviesen muertas en vida aún veríamos una posibilidad de transición en ellas. Si uno se conoce a sí mismo, tiene la posibilidad de transformarse. Y las iniciaciones no tienen, desde mi punto de vista, por qué ser iniciaciones solemnes dentro de algún grupo. Por una cuestión de jerarquización. Recuerdo, bueno, a Juan de la Cruz, un escritor, un Carmelo Descalzo, que habla de la noche oscura del alma, un hermoso poema, y él, bueno, preso por sus hermanos, por disputas internas, pasa un momento terrible de soledad, donde primero debe moderar sus sentidos y luego templar su espíritu para reencontrarse nuevamente con Dios. ¿De qué se trata esto? Del momento duro en el que uno puede pasar, el más duro de todos, la muerte de un ser querido, una separación dramática, un momento terrible, en el que uno realmente puede llegar a tomar conciencia de otras cosas, tomar la fuerza para salir de este momento y finalmente reencontrarse con la espiritualidad y con la potencialidad de cada uno de ser uno mismo. Entonces, volviendo un poco al tema en el que estabas, hay muertos en vida. Cada persona que no tenga intención de conocerse está muerta en vida. Por lo menos lo veo así. Y David, en relación a este juego intermedio de qué pasa con la muerte adentro de la vida, yo no sé si tanto contactaste con la idea, que supongo que sí, y en qué medida la percibís, en cuanto a esto que se habla, que se postula dentro del esoterismo,
de que siempre estamos condicionados por diferentes juegos de ciclos, pero por uno fundamental que es el de los septenios, y en particular, y no por nada, en un momento, y en dos momentos creo al menos, dije la palabra antacarana. Es antacarana, en esoterismo, en teosofía, es una especie de hilo invisible que une la personalidad humana con el alma. Entonces, cerrando la enseñanza, tendría que ver con que recién a los 21 años, la personalidad, es decir, el átomo permanente, que es desdoblamiento del alma, recién a los 21 años deja de ser puramente mecánico, puramente vital, es decir, el cuerpo, una personalidad, cuerpo, energía, mente, emociones, está alimentada energéticamente por un alma, por un alma, pero solo desde el punto de vista vital. Y recién a los 21 años entra un juego de conciencia, por lo cual, y ahora sí, cerrando completamente el círculo, se postula que desde que se nace a los 21 años es como el periodo de pura quema de karma, o al menos donde está bastante concentrado, y que recién desde los 21 se activa otro de los cables de conexión entre alma y vida terrenal, ese de la conciencia, y el que permite que la persona desde los 21 años continúe su ciclo evolutivo como ser humano. ¿Cómo ves este postulado? No, totalmente. A ver, desde lo simbólico puede ser una cosa, desde lo esotérico otra, y desde lo psicológico otra. Creo que no estaría bien que yo me meta en esas áreas que por ahí puedo desconocer, pero a ver, estoy totalmente convencido de que hay distintos periodos en la vida de una persona. Muchas veces se viven a partir de múltiplos de 3, muchas veces por septenios, tiene muchísimo sentido, y en todo caso serán nuevas iniciaciones, nuevas oportunidades que se nos puedan estar dando, y obviamente lo podemos graficar en distintas tradiciones, en distintas religiones, de distintas maneras, y muchas veces nuevamente seguidos en instituciones, cultos, que hacen que uno pase de un estadio a otro. Muchas veces creo que tiene que ver también con el tema numerológico, y la numerología, como lo dije en el capítulo anterior de esta serie de videos, lo numerológico, desde el punto de vista pitagórico, lo vemos como una sustancia en sí misma, no como algo abstracto. El número tiene sentido por sí mismo, así que no tiene... a ver, se puede ver desde distintas ópticas, pero desde mi punto de vista tiene muchísimo sentido. Y David, en el tarot, la muerte es algo que aparece como eventual, como metafórico, como real, pero digamos, más definidamente como una marca de territorio importante en relación a la vida de la persona, o la muerte es una cosa más dentro del juego mágico que es esa máquina metafísica que decíamos, que nos gustaba como definición, que es el tarot. A ver, para ser justos, los arcanos, de imágenes arquetípicas, lo que van a definir siempre son eventos importantes o trascendentes en la vida de uno. Siempre cuando uno hace una tirada del tarot, por ejemplo, estoy viendo en qué posición sale, rodeado de qué sale, para ver el verdadero significado. Ahora, si vamos a la carta del tarot, a la carta número 13, por lo menos, no es, la muerte le decimos, porque así nos aparece, pero estábamos hablando de que era Tartos, de dónde saca su arma, su guadaña, de dónde puede provenir todo este tipo de cosas. Cuando uno ve a la muerte, ve a este ser con una guadaña muy pesada, desmalezando el piso, donde hay cabezas, piernas, es decir, hay voluntades y acciones que ya no van más, que van a dejar de estar. El tránsito a la muerte es un tránsito doloroso, pero también vemos en la carta los fecundos de determinadas matas que salen de distintos colores. Es decir, que la muerte lo vemos como un proceso de cambio muy fuerte, o un cambio muy fuerte, obviamente siempre dependiendo de cómo salga, de si esté dado vuelta, si no, vemos el piso negro quiere decir probablemente muerte, remoción del pasado, vemos un fondo blanco, cuando vemos un fondo blanco podemos hablar de un cambio, de una pureza, de una renovación,
Entonces, esto creo que lo dije en el video pasado, la muerte no es algo malo, es un arquetipo o un conjunto de arquetipos como arcano. Claro. Creo que en definitiva, muy por encima, la muerte podría significar eso, y es más, creo que debería de alguna manera significar eso para todos. Y también recordemos, hace un rato estaba hablando del simbolismo de los números. El 13 lo relacionamos con la muerte, bueno, ya más o menos todos sabemos por qué, pero antes, el 13 era, a ver, las 12 cohortes de dioses que seguían a Zeus en su carro alado, que era el número 13. Después, en el cristianismo, Apocalipsis 13, el anticristo, los 13 espíritus del mal, creo que se llamaban, en la Kabbalah, y empieza el 13 a relacionarse con eso. Y tiene que ver con un cambio de concepción, con un cambio de era, y con una probablemente, y esto sí lo dejo picando por ahí por otro programa, con una reversión. Pero bueno, eso sí es algo recontra personal, no estoy hablando del arcano, sino de una apreciación absolutamente subjetiva. Yo quiero aportar como una nota de color previa a mi sección final habitual de notas de color, pero quería que lo compartamos. Una vez estuve en un lugar más que insólito, participando de unas clases con un señor argentino, Carlos Vicente Taley. Carlos Vicente Taley fue uno de los precursores de la parapsicología en Argentina. Si viviera ahora, que no sé si sigue viviendo, tendría 100 años por lo menos. Y en Buenos Aires, en la calle Ayacucho, en la ciudad de Buenos Aires, fundó un instituto que se llamaba Instituto para el Desarrollo Superior del Hombre, que era más que análogo con el célebre Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre de Gurdjieff. Y él mismo nunca lo dijo, pero gente del círculo de él decía que él había sido en la juventud discípulo de Gurdjieff en Europa. Y este hombre, a que asistía aproximadamente unas 50 reuniones a lo largo de un año, en una oportunidad dijo, se vive 2 veces la misma vida, como circunscribiendo todo el juego de transmigraciones a ese hecho. No hay que la vuelta por los 12 signos y la nueva vuelta y la tercera vuelta si nos salió mal la primera y la segunda. No, la vida es una vez y se vive 2 veces la misma vida y después viene lo que pueda venir. Y la verdad que yo justamente que me defino como pensador integral, como educador integral, por lo cual parto de la base de que todo existe. Lo que se imagina, lo que no se imagina, lo real, como muchas veces se dice, tiene más poder que lo que se imagina. Entonces hay que considerar todos los puntos de vista, y este punto de vista, que venía de un hombre absolutamente sabio, me desconcertó en cuanto a que nunca encontré confirmación acerca de eso, pero él lo decía muy convencido y daba sus razones. ¿Vos qué tenés para decir acerca de esta cuestión de cuántas veces se vive? Si el círculo por los 12 signos es real, si es para todos, si al mismo tiempo también se vive 2 veces la misma vida, hay otras posibilidades más. Desde mi, digamos, desde mi jefe, pero también desde mi convencimiento actual, depende del grado de intuición de cada uno, para qué uno vive y encarna en este plano, y no todos somos iguales, no todos vinimos por la misma razón, aunque seguramente vamos a compartir la razón de conocernos a nosotros mismos, si nuestra vida carece de sentido. Y finalmente, creo que me gustaría agregar que la muerte debería ser tomada como ejemplo. Hay una máxima que dice que hay que vivir cada instante con la muerte presente, para no arrepentirse ni dejar de hacerlo. Creo que la muerte como gran transformadora es muchas veces lo que necesitamos, lo que tenemos, lo que queremos, lo que ansiamos, pero lo que tenemos. Por eso, hace un momento cuando hablaba de iniciaciones que eran brutales para llegar a ser uno un guerrero germano, un berserker,
lo que tenía que hacer era pasar por pruebas brutales, donde probablemente moriría, pero se trata de poder mirar a los ojos a la muerte y verla como una gran transformación y aceptar voluntariamente esa transformación. Por ahí en el sentido que tenga que ver más con la alquimia, es aún todavía más claro este tema. El alquimista acepta la antisolución, es decir, una muerte con una iniciación seguida por un secretismo, porque lo que se aprende es para él. Claro. El hombre es conservador, no busca morir y tampoco busca renacer. Creo que está en nosotros, por la ayuda, la herramienta que uno pueda tener a mano, la meditación, la introspección, ver dónde estamos parados, ver qué tenemos de nuestras vidas, ver cuáles son esas voluntades, esos pensamientos que necesitamos que la muerte venga a cegar con su guadaña. Simplemente eso, quería decir. Bueno, David, yo me permito ir cerrando por mi parte, por supuesto, simplemente con lo que vengo eligiendo como sección final, que es una anécdota, un interrogante, algún consejo. Y confieso que estoy cambiando lo que voy a decir sobre la marcha. Iba a hablar sobre algo un poquito más serio, pero en un momento alguna cosa que dijiste me hizo acordar de una anécdota muy divertida. Y antes voy a hacer un comentario divertido también. O sea, yo cada tanto pienso y comento por qué no habré sido adolescente en la Inglaterra de los años 70, dado que como músico que también soy, realmente me fascina aquello que se llama música progresiva, rock progresivo. Lo disfruté, todo ese tipo de música la disfruté en cuanto la conocí, la sigo disfrutando ahora, pero cómo me hubiera gustado ser adolescente a principios de los 70, cuando Yes estrenaba Close to the Edge, cuando Genesis estrenaba Selling England by the Pound, cuando Pink Floyd estrenaba Dark Side of the Moon, y haber estado ahí, haber ido a los conciertos, lo que me perdí. Bueno, por suerte, en plena época discográfica y videográfica, reproducimos esa música todas las veces que querramos. Pero al mismo tiempo de lo que estoy agradecido, porque realmente fue un furor absoluto, es de haber sido adolescente a fines de la década de los 80, porque era la época del furor de la nueva era, con todo lo que significa la nueva era, lo bueno y lo malo. Entonces yo viví realmente una adolescencia de oro a fines de la década del 80, que venían a Argentina, Triguerio, Sixto Paz, Jaime Díaz. Era el furor de la enseñanza de la reencarnación, de los rayos, del comienzo del alternativo, de los grupos de escucha, pues no había internet. Entonces, había un maestro del cual circulaban algunas grabaciones, entonces había grupos de escucha. Era una cosa así, era fascinante. Un furor de conferencias, de presentaciones. Bueno, una de esas conferencias, yo tendría unos 16 años, en 1989, era sobre la reencarnación. Creo que era en una de las sedes de Asquinapura, en Buenos Aires. Entonces un muchacho, un profesor, escritor, joven de unos 40 años en ese momento, da la conferencia sobre la reencarnación, brillante, y en un momento hacia el final hace un comentario diciendo, bueno, la reencarnación tal cosa, y además, hablando prácticamente como anunciando una nota de color, como la estoy anunciando yo, hasta ahí nacieron estas culturas que creo que tenían que ver con lo mesoamericano, que cuando una persona se moría, no solo hacían un funeral, no solo no hacían un funeral, no lo vivían como una tragedia, sino que hasta lo vivían como con alegría, digamos, con canciones, con flores, no recuerdo qué más. Y en eso un hombre grande que estaba al lado mío dijo con un tono sumamente gracioso, ah, sí es cierto, cuando se muere hasta hacen una fiesta. Me acuerdo, yo casi me mato de risa, porque la conferencia era básicamente seria, y el tipo lo dijo de una manera, así, viste, con ese calor de los paisanos, de cosas, se muere hasta una fiesta. Y yo Pero, no, y muy bueno el comentario, porque después yo aprendí y corroboré, leyendo, escuchando, y creo que en algún momento por internet también, que efectivamente
continúa habiendo culturas en las que se muere una persona y se hace un desfile con canto, con baile, con flores, que reitero, si no me equivoco, tiene que ver con una cuestión mesoamericana, de México, en su momento habrá sido la cuestión azteca, inco-maya, ahora a una cuestión indígena, no sé si tenés referencias sobre este culto de fiesta relacionado con la muerte en algunas culturas. También hay cuestiones de canibalismo como rituales de muerte, pero me quedo con tu anécdota, Carlos, porque me parece que acabas de hacer lo más importante, que es sacarle solemnidad al tema de la muerte. El tema de la solemnidad y el tema de la muerte en vida, para mí muchas veces van de la mano. La vida tiene que ser vivida con gracia. Yo pensaba, siempre me cuesta del lado personal pensar alguna anécdota, pero bueno, creo que todos hemos pasado por alguna noche oscura del alma, y no es una anécdota, no es una reflexión mía, ni nada similar, pero tenemos que recordar, por poner algún Cristo o algún arquetipo al Buda en este momento, cuando entendemos que la muerte está seguida del dolor, que trae aparejado el dolor, y el dolor es algo que puede bajar en su intensidad, tal vez desaparecer, no lo sé. El tema más importante para quien esté pasando por un momento difícil, y no sé cómo engancharlo con la anécdota que acabas de decir, que me hizo mucha gracia, sí. Es la simple frase de que el sufrimiento es opcional. Aquí lo verdaderamente difícil de esto es el dolor. El dolor se supera. El sufrimiento puede ser una forma de ego muy maleducada en la que nos regodeamos de lo que nosotros mismos creemos que perdimos, cuando podemos encontrar siempre, a partir de algún gran cambio en nuestra vida, algo para nosotros, algo propio y algo que también podamos expandir, compartir, tal vez un talento, no lo sé, eso depende de cada caso. Pero bueno, como hablamos de la muerte, me encanta que le hayas sacado la solemnidad, me hubiese gustado tener la rapidez en el momento para hacerlo, pero también pensé en toda la persona que sufre y que ve la muerte con esa oscuridad, sin recordar que la oscuridad se ilumina y que la muerte es un cambio. Bueno, David, creo que podemos ir cerrando nuestro 5º capítulo. Me vino otra imagen de también como músico, que tenemos modo mayor y modo menor. Como decía un profesor, el modo menor es mucho más rico, da para mucho más que el modo mayor. Aquí tenemos vida y muerte, realmente, sin exagerar, creemos que la muerte da para mucho más que de lo que da la vida. Es un enorme universo de cuestiones que seguramente continuaremos más adelante. Sí. Pero bueno, hemos llegado a la muerte en el mejor de los sentidos de este nuestro 5º capítulo. Así que, David, será hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo, Carlos, y para todos los que también.